Entonces ya logramos certificación datico. Les insisto mucho que es muy importante que cada uno esté matriculado y asistiendo al grupo donde la institución lo recibió. Esa parte será muy notoria cuando lleguen a la parte evaluativa, porque el sistema de universidad solamente permitirá eh, presentar las evaluaciones a quienes estén matriculados oficialmente. Bien, entonces continuamos a grados estudios. Entonces venimos trabajando el tema de la cinemática. Ya hablamos de trayectorias y estuvimos hablando también de conceptos como velocidad y aceleración. Y a partir de esos dos, justamente tendríamos el desarrollo de toda esta parte representativa. Voy a editar acá, recordar aquí. Ah, no, voy a trabajar desde otro lado. Voy a mirar mi documento desde otro lado. Listo. Ya tenemos, bueno, buen material de personas. Entonces voy a mirar ahorita. Acá. Ya sacamos todos el documento que tenemos. Vamos a trabajar con él. Y vamos a partir mi... de Indonesia. Tenemos compañeros que están llegando. Les damos la bienvenida a todos. Muy bien. Entonces, vamos acá el siguiente comercial. Ahora entonces el documento. Y en el documento tenemos ahí un capítulo que se llama Movimiento Rectilíneo Uniforme, en el cual estamos trabajando hace un ratito. ¿Qué quiere decir eso? Voy a tomar yo el tema para analizarlo. Les dice, tiene como acrónimo, o sea, como sigla, el término MRU. Es un movimiento rectilíneo en el cual la velocidad es uniforme y la aceleración es nula. Si estuviéramos en grado 10, la definición sería muy sencilla. El móvil recorre espacios iguales en tiempos iguales. Es como la palabra de Dios en este momento. Insisto que el caminar de las personas es el ejemplo más representativo de este movimiento. Decimos que en algunos periodos, o mejor los tramos cortos, podemos hablar de autos, camiones, motocicletas. Ya no podemos hablar de peraltes. En un peralte no hay movimiento rectilíneo uniforme, ya es un movimiento curvilíneo. Aquí se exige que el trayecto sea corto. Lo cual ocurre en las autopistas largas. Tramos, pongamos yendo para la costa, desde que pasemos de, por ejemplo, de Caucasia hacia Montería. Es un pedazo que tiene rectas representativas muy importantes. Matemáticamente, ese movimiento se resume en una expresión matemática muy sencilla y que ha gustado mucho. ¿Qué es velocidad? Espacio sobre tiempo. Elemental. En universidades internacionales hablamos del metro sobre segundo como medida básica. Ahí tenemos un triangulito para calcular algo. Entonces, si usted quiere calcular velocidad, simplemente tapa velocidad y ¿qué le queda arriba? X sobre T. ¿Quiere calcular X? Entonces hace tapation. Entonces al tapar tapation la X, le queda B por T. ¿Quiere calcular tiempo? Tiene el triangulito y tiempo es igual a X sobre Y. Eso es más que todo para personas que son muy malas para despejar, incluso la mente. Lo que vamos a hacer en este ratico va a ser recordar algunas unidades y jugar con ellas. Entonces, con primer detalle, vamos a calcular el primer ejercicio. Les dice acá nuestro corresponsal, don Beremizón, que mi papá se desplaza rectilínea y uniformemente por un tramo boscoso de la autopista hacia la bella ciudad de Naples. Y el velocímetro marca 80 millas por hora. Entonces, el ejercicio es simplemente expresar esto en unidades internacionales. Entonces, aquí es bueno hacer recuerdos. La mayoría de ustedes posiblemente no recordaba cuánto me dio una milla. Les cuento que la palabra milla no es nueva. La palabra milla es más antigua que el metro. Desde la época de Roma se manejaban las millas. Para esa época una milla se consideraba aproximadamente el equivalente a 1000 pies de la época. Y el pie de la época era aproximadamente 1.6 metros. Entonces hicieron para el pie de gigante, ok. En todo caso esa es la definición pues muy antigua y que se trabaja de esa manera. Bien. Entonces haciendo eso en mente, entonces una milla mide 1609.34 metros. Entonces
Entonces convirtamos 80 millas sobre hora. Una milla son 1609.34 metros y una hora decente son 3600 segundos. Ojalá que tengan calculadora científica sencilla y me digan si ese resultado que está en amarillo es correcto. Vamos a participar, ustedes me colaboren, yo hice un biografía temprano, ustedes que ustedes me certifiquen que ese resultado es Chicos, hay un micrófono prendido, por favor. Alejandro Pérez. listo, estamos regañando, muy bien. ¿Quién hizo la operación ya? Mire que esa velocidad, por ejemplo, es grandecita, ¿cierto? Esa velocidad en Colombia, por ejemplo, le daría con certeza absoluta una detección electrónica que nos pondría en dificultades porque estamos pasando de 80 kilómetros por hora. Una velocidad de 90 kilómetros por hora en Colombia son 25 metros por segundo. De 72 kilómetros por hora son 20 metros por segundo. O sea que esta persona hace rato que está pagando multa. ¿A quién más le dio este resultado? Sí, profe, a mí. Muy bien. Entonces, bien, listo. Segundo ejemplo. En cierto bosque, el sonido se propaga con rapidez de 340 metros por segundo. De una vez les digo, la velocidad del sonido no es uniforme. Por ejemplo, en la costa, el sonido es más rápido que en Medellín, porque el sonido depende de la temperatura, sobre todo la velocidad. Es un detalle para que sepan, pues, valor en grado 11. Suponiendo ese valor constante, queremos expresarlo en kilómetros por hora. Y ahí vamos a comparar algunos datos con la tecnología actual. Entonces, ¿un metro qué es? Es la milésima parte de un kilómetro, o sea, es kilómetro dividido por 1000. ¿Qué es un segundo? Es una hora dividido por 3600. ¿Por qué? Porque una hora tiene 3600 segundos. Entonces, simplemente reemplazamos calculadoras preparadas. 340 metros por segundo es igual. ¿Qué es un metro? Es un kilómetro sobre 1000. ¿Qué es un segundo? Una hora sobre 3600. Y utilizamos la ley de la oreja. Multiplicamos 3600 por 340 y lo dividimos por 1000. La ley de la oreja escoge los dos extremos y los dos del medio. Entonces 3600 por 340 kilómetros dividido por 1000 horas. Calculadoras trabajando y me dice si el resultado que tengo ahí propuesto es correcto. Ley de la oreja. Sí, profe. Ese dato es muy importante porque estamos en un mundo donde se habla mucho de sónico, supersónico, subsónico. Doy ejemplos muy sencillos. Por ejemplo, si yo voy de Medellín a Apartado aquí en Antioquia, las avionetas o los aviones, aunque sean grandes, una TR-42 por ejemplo, ellos viajan entre 300 y 400 kilómetros por hora para hacer un viaje aproximado de 45 minutos. Pero si yo voy a viajar ahorita, por ejemplo, a Canadá o a Chile, los aviones comerciales utilizan normalmente velocidades de 900 kilómetros por hora. Eso, por decir algo, sé que de aquí a Miami, por ejemplo, de aquí a Miami puede gastarse 3 horas y media, echando pues atajos. A Nueva York por ahí 6 horas. Entonces, todo eso pues depende mucho de qué tipo de avión utilicemos. Pero, si alguno de ustedes se monta en un avión de guerra, que son de muy alta tecnología, esos aviones se llaman supersónicos. Pueden ir destapados, pues si hubiera forma de ir destapados, ellos pueden hacerlo porque el sonido no afecta a los oídos, porque el sonido va atrás. Ellos van adelante, el sonido va persiguiéndolos, pues no los coge. Puede que el sonido se propaga a 1224 y un avión de estos puede ir a 4500. Entonces, por eso están las tecnologías de los supersónicos. Los aviones CAFIR, por ejemplo, que en Colombia tenemos CAFIR, ya están comprando aviones de la familia F-16, F-18, que son veloces y tienen tecnología de punta. O sea, ellos atacan. Los láseres son la punta para disparar un misil, que son misiles inteligentes. Por ejemplo, cuando mataron al mono Jojoy, le dispararon con tecnología inteligente. O sea, son sistemas que pueden disparar con un error de 20 centímetros, estando a 5000 kilómetros de distancia y volando a más de 4000 kilómetros por hora. Por eso cuando se le apuntan con un equipo de estos, las posibilidades de salvarse son muy poquitas. Espero que no lo hagan. Tercer ejercicio.
un arriesgado motociclista viaja con un MRU por un tramo recto con una rapidez uniforme de 90 kilómetros por hora. Ya sabemos que con esa rapidez, si lo coge un detector electrónico, lo van a partir. La pregunta es, ¿cuánto recorre en 12 segundos? Entonces, recordamos el triangulito anterior, hacemos tapation y ¿qué nos queda? Distancia, o sea, X. Simplemente velocidad por tiempo. La velocidad es 90 kilómetros sobre hora. Uno siempre dice por hora, pero la interpretación real es sobre hora, pero es una costumbre que tenemos, por 12 segundos. Como son unidades distintas, tenemos que convertir los kilómetros a metros, las horas a segundos, para que podamos calcular segundo con segundo. Entonces otra vez, ley de la oreja. Los que tienen calculadora nos colaboran. Sería 90 por 1000 por 12 dividido 3600. Repito, 90 por 1000 por 12 dividido 3600. Me dicen si Sí, es profe. da 3000, o sea, 3 kilómetros, correcto. Entonces se dan cuenta que cuando uno va a 90 por hora y se demora 12 y en 12 segundos puede recorrer una distancia de 3 kilómetros. Por eso es muy importante ahí cuando uno va muy rápido, por ejemplo las carreteras de Urabá, las carreteras de Montería, son peligrosas, sobre todo en la noche. ¿Por qué? Porque en la noche sale mucho ganado a la carretera. El caso de Puerto Triunfo o Puerto Boyacá son regiones muy ganaderas, se ha ganado por la noche. O el caso de los famosos hipopótamos, que todos conocen que Pablo trajo un parcito y ya hay decenas de partidos por toda parte y en cualquier instancia de la carretera y son 600, más de 600 kilogramos para chocar. Chocar es un golpe muy duro, no para el animal, sino para uno. Y como ejemplo 4 y último, un ejemplito sencillo que nos dice un billarista jugando una excelente mesa, golpea una bola y genera un MRU de 72 kilómetros por hora. Mire que es puro grado 10. ¿Cuántos segundos se requieren para que la rápida esferita pueda desplazarse dauda 2 metros en ese tapete? Entonces, hacemos tapation en el triángulo anterior y mire que al hacer tapation nos queda que tiempo es igual a X sobre V. Reemplazamos que serían 2 metros sobre lo mismo, 72 kilómetros por hora. Muchos de ustedes acostumbran coger 72 kilómetros por hora, hacerlo aparte y convertirlo a metros por segundo. Entonces sería 72.000 metros sobre 3.600 segundos, lo cual nos daría 20 metros por segundo. Se cancelarían los metros o simplemente con la calculadora. Ley de la oreja. Y la respuesta nos queda 0.2 segundos. Ahí tengo una invitación para que vamos refrescando los conceptos del grado 10. Ya en la charla próxima trabajaremos el famoso movimiento rectilíneo uniforme, uniformemente variado, donde vamos entrando ya el movimiento de caída libre, lanzar el cuerpo hacia arriba, empezar a mirar qué ocurre con la posición, cómo es la velocidad final, cómo es la velocidad inicial, etcétera. Y de hecho ya empiezan los experimentos, ya podemos ir pensando en experimentos para calcular, por ejemplo, la gravedad en Medellín. La gravedad no es constante. El promedio en el mundo es 9.8, pero hay lugar donde puede valer 9.83, 9.78, puede valer 4, puede valer 2 o puede valer más. Recuerde que depende a qué distancia estamos del centro de la Tierra. Depende qué concentración de materiales haya en el lugar. O sea, hay un montón de parámetros extras que son muy importantes. Por eso uno siempre dice, el promedio de la gravedad cerca de la superficie de la Tierra es 9.8 metros sobre segundos cuadrados. Entonces, si yo suelto un cuerpo o simplemente cae un meteorito, sin saber mucha física, uno sabe que la velocidad va aumentando progresivamente. Ya muchos han leído catástrofes por meteoritos, por ejemplo. Hace 65 millones de años desaparecieron los dinosaurios y la culpa fue de un meteorito que cayó por lados de México, generó una catástrofe. O sea, no todos los meteoritos que llegan alcanzan a desbaratarse en la caída. Algunos pueden tener fragmentos demasiado grandes y caer, por ejemplo, sobre el mar o caer sobre un bosque, generar un incendio, generar de pronto un gran terremoto.
Todo eso es factible, porque el impacto es bastante violento. Uno con una piedrita, esto lo vamos a ver, de unos cuantos gramos, la puede soltar desde la altura de un edificio y desbaratar un carro que esté abajo. El que no cree en eso, simplemente recuerde que hace una bala. Una bala tiene poquitos gramos, pero cuando la sueltan, va con un movimiento uniformemente acelerado y puede causar estragos, puede perforar cuerpos, puede destrozar vidas. Entonces, la parte, digamos, de movimiento de proyectiles es muy importante. Ha sido muy estudiada por muchas ciencias, toda la traumatología que producen. Y hay muchos estudios, tanto públicos como privados, donde se evidencian todos estos vales y, bueno, la cantidad de muertes que va ocurriendo en un país como parte de la guerra civil, como parte de las desapariciones, etc. Bien. El próximo miércoles les llega la invitación a 2 asesorías. Pueden asistir de 7 a 7:51 de la mañana o de 7:01 de la noche a 7:42 aproximadamente. Recuerden que estas asesorías son completamente voluntarias, no tienen ningún costo para ustedes ni para la institución. Les agradezco mucho a todos y a todas por haberme acompañado esta noche. Que la disfruten mucho y que esta semana nos vaya maravillosamente. Cuídense mucho. Feliz noche. Cuídense. Gracias. Gracias, profe. Muchas Profe, gracias, que esté muy profe. bien. Muchas gracias. Profe. Hasta luego. Bendiciones, mi querido pueblo. Hasta luego. Hasta No, profe, luego, profe. gracias. Hasta luego a todos. Gracias. Hasta luego, profe, Dios lo bendiga. Realmente, muchas bendiciones. Gracias. Igualmente, profe. Hasta luego a todos. Luego, profe. Hasta luego.